Un saludo cordial, estimado profesor y compañeros. Mi nombre es Amir Tamara Chica, estudiante del quinto año C de secundaria, y estaré a cargo de mencionarles una problemática que afecta al Perú en los últimos tiempos. Así es, señores, hablo de la corrupción, problema que ha tenido una repercusión en el desarrollo económico del país. Pero para saber cómo comenzó todo, hay que remontarnos a los años 80, cuando se retornó a la democracia y se dieron los principales actos de corrupción, como los dólares MUC o el tren eléctrico, que generó una hiperinflación y un aumento de la deuda externa. En la década de los años 90, se continuó con los gobiernos que no fueron ajenos a este flagelo. Nos pudimos dar cuenta, a través de los llamados Vladivideos, la clase política que tenía nuestra sociedad, ya que todos los que pasaban por el SIN, Servicio de Inteligencia Nacional, recibían sumas de dinero a cambio de someterse al gobierno de turno. Y así se empezó un nuevo ciclo, y estas dos últimas décadas no han sido la excepción. Alejandro Toledo, expresidente que tiene una orden de captura y un pedido de extradición. El señor Alan García Pérez, quien también fue investigado por la justicia, pero lamentablemente se suicidó de un disparo. Y la última década hemos tenido 5 presidentes: el señor Ollanta, Pedro Pablo Kuczynski y Martín Vizcarra. Manuel Merino, quien técnicamente es un expresidente, así no haya durado nada en su mandato, y culminando con el señor Francisco Sagasti. ¿Cómo puede ser posible que en 10 años hayamos tenido esa cantidad tan exorbitante de presidentes y que la mitad de ellos estén involucrados en actos de corrupción? ¿Cómo tienen la capacidad moral para presidir un país y cometer corrupción para su propio beneficio? ¿Y cómo es posible que la justicia sea tan endeble con las acciones de estas personas? Y eso que también hay que considerar los actos de corrupción sucedidos en la mayoría de gobiernos regionales, de los cuales muchos exgobernadores ya se encuentran en prisión. Por ejemplo, un acto de corrupción que tuvo mucha repercusión en su momento fue el contrato amañado por la construcción de la línea 1 del Metro de Lima, contrato en el cual se pagó sobornos mayores a 80 millones de dólares a funcionarios peruanos. No es dable que funcionarios que deberían ayudar a mejorar la calidad de vida de los demás peruanos reciban dinero de forma ilegal, por debajo de la mesa, para favorecer a una empresa y a ellos mismos. Es una falta total de respeto hacia nosotros, los ciudadanos, que confiamos en esas inescrupulosas personas para llevar el país a un futuro mejor. Y cómo no acordarse de otro acto de corrupción muy sonado, que fue la construcción del tramo 2 y 3 de la carretera interoceánica, cuando el expresidente Alejandro Toledo recibió una coima mayor a los 31 millones de dólares. Es inaudito, señores, que se pague una coima tan alta para la construcción de una carretera. Y eso, que falta mencionar muchos casos más en donde expresidentes y funcionarios anteponen su beneficio personal antes de beneficiar a la población. Pongámonos a pensar que se podría utilizar ese dinero en invertir en sectores como por ejemplo el sector salud, en donde podíamos construir hospitales o mejorar el sueldo a los médicos, en el ámbito educacional, en la construcción de escuelas, el aumento de sueldo a los docentes, saneamiento urbano a nivel nacional, ayuda a la población en vulnerabilidad, etc. La corrupción es un mal que afecta el desarrollo de nuestro país y, como todo problema, hay que arrancarlo desde la raíz, siendo la educación la base principal, la enseñanza de buenos valores, para que los jóvenes de ahora se interesen en una política justa y con honestidad. Señores, a tomar buenas decisiones de aquí en adelante, investigando bien, de las cuales quién tomará las riendas del país y, sobre todo, si vemos un acto ilícito, alzar nuestra voz. Los peruanos unidos somos más fuertes. Levantemos nuestra voz ante actos deplorables que impliquen autoridades en actos ilícitos como la corrupción. Muchas gracias.